Así es, amigos, no hay pájaro pequeño cuando se alza el vuelo. Y nosotros somos un país pequeño, pero con un vuelo seguro, grande, lejano. Y aquí estamos, hoy es viernes 23 de febrero. Cada viernes es nuestro tiempo de encuentro. Miren, existen tantos elementos históricos que no son conocidos por nosotros. Nosotros, los que somos del pueblo, mayoría desconocemos mucho. Se nos ha dado a conocer una historia preparada, escrita a la medida de la clase social dominante, que son descendientes de los que vinieron de España y Europa a invadir estas tierras. La presencia de aquellos invasores, con todo su dominio, sepultaron todos los aspectos sociales, culturales, artísticos, científicos que aquí existían. Destruyeron, ocultaron, sepultaron la ciencia médica, la ciencia agrícola, el conocimiento astronómico, todo lo que era de las estrellas, de lo que ahora la NASA ocupa. Aquí posiblemente ya se conocía muchas de esas cosas, parezca mentira. Los ávidos de riqueza que llegaron aquí por el solo hecho de haber llegado a estas costas y patearon esta tierra, se declararon dueños de todo lo que veían. Y todo clavando una cruz en aquellas arenas y declarándose dueños, enviados, emisarios del rey y del Dios. Y desde aquel momento, la voz, la historia, el pasado de los que aquí vivían quedaron sepultados. A esos atodititos, desde el norte al sur de este continente, se les llamó indios. Por la confusión de Cristóbal Colón, creyendo que había llegado a las Indias orientales que buscaba. Y desde ese momento, por la fuerza, por el embuste, por las armas, se les dijo y se les impuso que ellos tenían un rey en España, aunque no sabían y nunca lo conocieron. Y se les dijo que también ellos traían un Dios que debían adorar, que los dioses de aquí no servían. Y el que no creyera, el que no se bautizara, aunque no entendiera el castellano, debería ser bautizado. Si no, era castigado, quemado, esclavizado. Pero el fin no era hacer creer en un Dios lejano, sino obtener las riquezas que aquí habían, obtener la mano de obra para hacer lo que 150 invasores, hombres, no podían hacer. Ahí empezó esa historia mal conocida por nosotros. Aún peor, descubrieron que aquí había oro en cantidades, oro ya elaborado, y que el valor de ese oro para los aztecas, para los mayas, para los incas, era otro concepto. Le daban a ese oro un aspecto religioso, sentimental, artístico. No era para el comercio, no era la supremacía, el poder porque se tenía oro, no. Para los que aquí estaban era un metal para honrar a las divinidades. Y en esa circunstancia que se encontraron, que el oro no lo apreciaban como ellos lo apreciaban, les avivió la fiebre del oro, se enfermaron, tuvieron fiebres terribles, y desde ese momento, llenos de esa fiebre y calentura, ocuparon todos los medios y métodos para apoderarse de lo que ya habían extraído de la tierra, elaborado, y después se fueron hasta las minas. Aquella riqueza fue
un motivo central que desató todo el genocidio que durante 50 millones hizo realidad el genocidio y masacre de 75 millones de nativos ancestrales de este continente. 75 millones que iban desde los aztecas, mayas, guaraníes, mapuches, incas. Además, con la espada, el robo y la rapiña, fue inmensa la mortandad, también provocada por las enfermedades que aquellos exprisioneros traían. Y toda clase de aventureros venían contagiando a los habitantes, de modo especial a las mujeres violadas. Y por supuesto, las mujeres que aquí hay y hombres que aquí habían, vestían con un traje muy limitado, se le llama taparrabo. Así se vestían. Desde entonces ya no se escuchó la verdad del explotado. Ya no se supo nada del despojado, no se le escuchó al oprimido y al esclavizado. Desde entonces se nos da un relato como única verdad, lo que dice el blanco invasor, lo que dice el español europeo, que quiso expresar lo que nosotros hemos oído decir porque quedaron en libertad total, que hemos oído y lo hemos aceptado como quien se traga una cápsula o una píldora, y se nos dice que debemos de estar muy agradecidos porque trajeron la civilización, el idioma y la religión. Trajeron la civilización. Y miren, aunque nosotros vemos la civilización que trajeron, la vemos, la padecemos, la sentimos, la sufrimos, como que ya no nos duele aceptar que la civilización que impusieron fue la desigualdad, la imposición de una raza sobre otra, el menosprecio por el nativo débil, que fuimos llevados a la marginación, a la exclusión, a la ignorancia. Esa fue la civilización, donde en esta civilización solo vale la ley del grande, como dijo Monseñor Romero, que muerde el carcañal de los descalzos. En buen salvadoreño le decimos a los descalzos chuñas. ¿Y cuántos son chuñas? ¿Cuántas calamidades vinieron sobre nuestros antepasados por tener esta riqueza y por haber sido, dicen, encontrados? El colmo de la calamidad es que a nosotros mismos se nos ha enseñado a renegar de la sangre, de la raza, y hemos rechazado nuestros orígenes. ¿Cuántas veces hemos oído decir nosotros, de pueblo a pueblo? Lo escuchamos ahí, de pobre al pobre, se le dice indio con desprecio al semejante. Imagínense, nosotros mismos nos ofendemos y creemos que esa ofensa vale. Dicen, pues, que nos trajeron la civilización, pero que nos trajeron el idioma. Fíjense que la lengua castellana, que de paso, la lengua castellana allá en esa península ibérica era un dialecto que se hablaba en el centro, que se llamaba Castilla. Pero nos endilgaron a nosotros que éramos nosotros los del lenguaje. Y de esa manera dijeron que nuestro lenguaje era un dialecto. Y fíjense que si hacemos una consideración histórica, los territorios que ocupaban los que hablaban náhuatl, el territorio que ocupaban los incas, el territorio que ocupaban los guaraníes o mapuches, cada territorio era más grande que el territorio que ocupa hoy la península española. Le dicen península ibérica también, donde aún hoy
hay más de 12 dialectos. En España no hay un solo idioma, hay varios dialectos. Pero nos dijeron que lo de nosotros era dialecto. El maya no es un dialecto, es una lengua perfecta, con todas las normas que puede tener lo que ellos impusieron como idioma. Aquí pues había literatura, había poesía, ciencia, escrita, arte, pinturas, textos de enseñanza. Todavía hoy, los que ostentosamente vemos en ruinas como Machu Picchu, Teotihuacán, Tikal, Copán, Chichén Itzá, eran ciudades reales. En aquel tiempo Madrid y otras capitales europeas podíamos decir que eran barrios, pueblos, pueblones, eso sí, con uno que otro palacio o castillo disperso en las montañas de ellos. Miren, el esplendor científico, literario de las culturas existentes. Cuando vinieron estos presidiarios ambiciosos, ignorantes y enfermos a contagiar, todo fue sepultado aquí. Y los escritos, que hoy le llaman códices, hoy solamente existen en Europa. Y allá en Europa conocen mucho más de lo que aquí conocemos, porque allá se llevaron lo que aquí fue robado, los libros, los códices, como que fueron a vender una cosa rara, exótica. Y hoy, aquello que se llevaron como souvenir son los textos con los cuales se está descubriendo lo que ya conocían los mayas, lo que ya conocían los incas, lo que ya conocían los aztecas. Bueno, esto que les estamos exponiendo es la base de tremendas consecuencias. Por tener una historia de esa clase hemos tenido consecuencias muy negativas en nuestra sociedad. Bien dijo el gran general Bolívar Simón, por la ignorancia nos han dominado mucho más que por las armas. Y el instrumento más poderoso para domesticarnos y dominarnos a nosotros los pueblos es llevándonos al desconocimiento, a la sumisión, para que lleguemos a tener el pensamiento de un huérfano. Es hacernos tragar las interpretaciones de los acontecimientos sin discusión, escribiendo la historia oficial, dictada en las escuelas. Además de la civilización, además del idioma, se nos ha dicho, se nos ha imbuido que la civilización, el idioma que trajeron es mejor, y le añadieron la religión. Esa religión no fue voluntariamente aceptada, fue impuesta a sangre y fuego, a castigo, sin alternativa. El que no recibiera aquella religión por medio del bautismo, se le castigaba desde ya con la amenaza del infierno y se les hacía sentir en vida la tortura, el martirio, el fuego. La aceptación era obligatoria. Lo que dijimos antes, los españoles hablaban el castellano nada más, y aquí se hablaba el náhuatl. Pues, entendiera o no entendiera, debía de bautizarse. Y por eso aquí no se predicó el cristianismo, se impuso el catolicismo. Imagínense cómo podemos nosotros afirmar que Cristo, el Maestro de la liberación, de la justicia y la igualdad, estuviera de acuerdo con todo lo que sucedió durante 300 años. Por eso, durante 300 años, los sacerdotes que aquí venían de allá, venían con la aprobación del rey español, con el consentimiento del Vaticano, y de modo especial con la aceptación de los tiranos locales que por más de 300 años fueron los representantes de la corona para recoger las riquezas que aquí habían, se le llamaron impuestos, y todo lo enviaron a España, a la corona.
Todo lo que aquí tenía valor comercial se lo llevaban. Todo lo que tenía valor económico se lo mandaban para allá. Y por supuesto se nos ha dicho que las religiones que aquí existían eran religiones de hechiceros, diabólicas. Y por eso se dedicaron a destruir todos los templos, todas las imágenes que les llamaban ídolos. Eso sí, los que eran de oro, esos no los destruyeron. Serían malos, pero tontos no eran. O era de oro, o era de plata, eso enterititos. Tenemos pues que apropiarnos de la interpretación auténtica de los hechos del pasado para comenzar el camino de nuestra liberación. Esa liberación es la ruptura de las cadenas invisibles que llevamos por dentro, en el pensamiento, en la conciencia, en la visión del mundo que nos rodea. Miren, con un poquito de reflexión y detenimiento, con un poquito de análisis, descubrimos cuánto engaño y traición contienen esas cosas que se llaman las historias. Bueno, es bueno que aterricemos para decir que todo lo expuesto tiene una razón de ser. En la actualidad, todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que sentimos o padecemos, no es fruto espontáneo del pueblo, no. Es fruto de una imposición del sistema. Fíjense que no es ni siquiera culpa de los funcionarios mismos. Es fruto del sistema que se llama sistema capitalista. Y este sistema social, político y económico se basa en que los pueblos, los ciudadanos, deben de ser mediocres para ser dominados y para que no molesten. Porque la ley del capitalismo tiene como fin fortalecer el capital de unos pocos. Que la economía sea dominada por unos pocos, por pocas familias, y entre menos sean, mejor. Que el poder y el dinero esté en pocas manos. Y desde ahí puedan imponer gobernantes que sostengan gobiernos que funcionen a favor y a la medida de intereses de esos capitalistas. Y que debe de existir, para los que no lo aceptan, porque en el capitalismo nos hablan de libertad, pero aquí debe de haber un ejército, una policía que defienda la ley creada para mantener a raya al pueblo mayoría. Y que esa mayoría sea la mano de obra, la fuerza de trabajo que produzca riqueza, y que la ganancia sea para esos pocos de la cúpula adinerada, hegemónica y absoluta y absolutista. Y que ese pueblo mayoría sea maleable, sea un pueblo sin ideología, tibio, indiferente, que no se meta en política, porque dicen los capitalistas que la política solo es para una clase dominante. No sé si a nosotros nos sucede eso, que somos tibios, indiferentes, neutros, y que no hay que meterse en política porque eso solo lo debe de hacer la clase dominante. Esa clase dominante sí sabe robar el poder político al único dueño del poder político, el único señor y soberano que se llama pueblo. Pero solo se le permite, porque ya está hecho el sistema, para que encorralado solo pueda dar su voto, aunque sea el dueño del poder, que entregue el poder a otros. Y ese poder es notorio, fíjense, que el pueblo no se mete en política, que el ejército, la policía, los cuerpos represivos sean apolíticos, imagínense, que los jueces del poder judicial sean neutros. Dicen que esa neutralidad es la fortaleza del sistema, porque el sistema capitalista del poder y el dinero se basa en la democracia,
Imagínense cómo nos tienen de embobados, de engañados. Lo terrible es que muchos lo creemos. Esa clase social dominante que se apropió de todo, tiene el dominio. Ellos tienen claro y lo dicen claro. Lo que no tenemos claro, lo que nos están diciendo, porque así nos han ignorantado, nos han esclavizado, nos han sometido, somos nosotros los que no entendemos, los que no logramos tener capacidad. Pero ellos hablan clarito. Y clarito está, por ejemplo, que con el voto del pueblo, que el pueblo no se debe meter en política, pero sí se le obliga a dar el voto. ¿Podríamos creer que esa es democracia? ¿Que el pueblo solo puede elegir a los candidatos señalados por el sistema del poder? Imagínense. Porque los candidatos solo son para el poder ejecutivo y para el poder legislativo. Pero fíjense que el verdadero poder, el pueblo ni se debe de acercar a él. ¿Y cuál es el verdadero poder? Que no lo elige el pueblo ni lo debe de elegir y que no lo debe tocar. El poder judicial. Ahí está el poder. Porque este poder judicial es el que sostiene, defiende y protege al eje principal del sistema, la economía. Y la economía tiene nombre y apellido. Es la clase social dominante, rica, poderosa. Se llama oligarquía, burguesía. Y ese es intocable. Podemos quitar presidentes, podemos quitar diputados, podemos quitar alcaldes, pero el pueblo no puede quitar jueces, ni puede quitar el poder judicial, ni lo toca. Y no puede quitar ningún rico, a ningún oligarca, ningún burgués. Esos son intocables. Fíjense cómo está bien sistematizado. Esta es consecuencia de cómo nos enseñaron la historia desde el comienzo. De ese modo, aunque elijamos, solo elegimos a los que permite, a los que cumplen los requisitos que impone el poder judicial. Y esos candidatos que salen con la mayoría de votos deben de cumplir lo que dice la ley. Que de antemano esa ley ya fue dictada por la burguesía, por la oligarquía, por los que tienen el poder y el dinero. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Si eso está claro, los ricos, los poderosos, los burgueses y los oligarcas lo tienen claro. Los que no lo tenemos claro somos nosotros los de abajo, porque por andar buscando el dinerito, el bocado del día, pensamos que no es importante pensar en cómo nos oprimen. Miren, en el capitalismo, el que seamos así, como somos nosotros, se le llama democracia. Porque en la economía, y la economía no se elige la ley. La ley ya está hecha y punto. Está impuesta de antemano. La burguesía se elige a ella, se construye a ella misma. Su poder oligárquico como rosca es intocable. Eso no se elige. Si a nosotros, pueblo, apenas solo podemos hacerle una crucita, hacerle una rayita, darle una rayita y elegir a los caporales, a los capataces, a los que van a hacer cumplir la ley porque ya está hecha. Y esos que hacen cumplir la ley, llámese ejecutivo, presidente o llámese legislativo, y los alcaldes, esos no son más que cumplidores de una ley que ya de antemano ha hecho la oligarquía, ha hecho la burguesía, la derecha y ese poder hegemónico. Por eso el poder judicial es propiedad de la oligarquía burguesa. Más claro, pues no canta un gallo. Y eso de que nadie toque el poder judicial está clarísimo, y menos aquí en El Salvador, o mejor dicho en El Salvador, no se puede demostrar cuándo la oligarquía burguesa logró tener el poder si no conocemos la historia.
Por eso, para saber dónde está la raíz hay que conocer el pasado. Pero fíjense que cuando la oligarquía burguesa no logra tener un ejecutivo de derecha a su medida, lo anula. ¿Y quién lo anula? Lo anula por medio del legislativo. Y por eso dicen que debe de haber, la democracia significa que haya de todo. Imagínense el revoltijo, le han dicho que el revoltijo es la democracia. Y por eso, si el ejecutivo se porta mal, para eso tienen el legislativo. Y cuando el legislativo quiere mejorar algo en beneficio de la mayoría, recibe el bloqueo del judicial. Y ponen en discusión, porque ahí detrás están los que ocupan los títeres, a pelear el ejecutivo con el legislativo. Pero ¿quién va a determinar al final? El judicial, tal como lo manda la ley, la Constitución. Y la Constitución ya está creada por la burguesía capitalista oligárquica desde siempre. Ese es el fruto y las consecuencias de que, como no conocemos el pasado y la historia, como nos la han impuesto y desconocemos como pueblo mayoría, creemos que todo eso es normal. Por eso, cuando la oligarquía cree que está perdiendo, vuelve a la creación esencial, que el pueblo no se mete en política, pero que del voto, y que lo mejor, cuando va perdiendo, ya pierden toda racionalidad, y entonces dicen no, que el pueblo no vote, que es mejor que anule el voto, porque aquellos que no son amigos de la oligarquía, que vulgarmente se le llama derecha, esos no deben de llegar, no deben de recibir el voto. Llaman al abstencionismo, que preventivamente, como ya han puesto la ley adelante, una constitución, les favorece que el pueblo no vote. Por eso tienen a funcionarios en el Poder Judicial para que favorezcan al sistema. Esa palabra sistema es muy importante. El sistema es el sistema capitalista, y el sistema capitalista tiene nombre y apellido, que se llama oligarquía, burguesa, minoría social poderosa, rica, hegemónica, que bien dicho, pues en Cuscatleco son los talibanes del poder y del dinero en El Salvador, en Honduras y en cualquier lugar de estos continentes que fuimos herederos de las malas costumbres que nos dejó la corona española y los europeos. Miren, si logramos que lo expuesto lo comprendamos, llegaremos a entender cómo es que el capitalismo ocupa mucho la palabra libertad. ¿Y por qué ocupa mucho la palabra libertad? Porque la libertad es muy importante. Porque como ya fue creada la ley, la única libertad que tenemos de cumplir lo que ya está determinado. Y como ha sido creado con los intereses de los poderosos, que son una minoría, que se llama derecho, dicen que hay que actuar con libertad. La libertad del caballo, del burro, de la vaca o del buey, que se le quite el lazo pero se le mete en un potrero. Y dice, están en libertad. Aunque el cerco sea más grande, no están en libertad. Pero dice que sean libres. Y si analizamos, como hemos venido tratando de exponerlo, en este sistema capitalista solo tiene libertad el que tiene dinero y tiene poder. La libertad proclamada en la ley no es para las personas, no es para la humanidad, no es para que seamos libres para luchar por la justicia, por la igualdad. No. La libertad capitalista solo es la libertad del capital. Es solo para el que tiene poder y que tiene dinero y que puede dominar la ley a su favor, porque los de abajo no podemos cambiar la ley. Y esa ley está hecha como el embudo, ya lo hemos dicho varias veces, lo ancho para los de arriba,
y para los de abajo lo agudo. Para los de abajo, la libertad es que trabajemos, que busquemos el pan de cada día, imagínense, que respetemos las reglas del juego, que respetemos y cumplamos el orden establecido. Y entonces vamos a vivir en democracia. Abusivamente ocupan la palabra democracia y ocupan la palabra libertad precisamente para amarrarnos, para esclavizarnos. Si esto no lo logramos entender, es porque quizá nos hacen falta las bases intelectuales, espirituales, morales y sobre todo de la personalidad, de entender por qué desde hace 300 años que vinieron y después 200 años, 500 sumando los otros, hemos sido domesticados, configurados. Vamos a poner otros ejemplos para que le vayamos poniendo mente y después dialoguemos un poquito. Vamos a poner un ejemplo claro desde este sistema capitalista, porque quedemos claros, ¿ha habido alguna vez en este país la experiencia del comunismo para decir el comunismo no sirve? No, lo único que conocemos es capitalismo. Y sí podemos decir que si las desgracias que tenemos existen porque vivimos en un sistema capitalista, porque aquí nunca ha habido comunismo. Y dejémonos de historias. Dicen que en el 32 quiso venir el comunismo. Si los 35,000 asesinados en menos de 2 meses, ellos solo hablaban el náhuatl. No sabían leer ni escribir, no hablaban la castilla. Allí llegó el ejército a matar. Allí hay una gran discusión y yo quisiera que se armara, que se encontrara en algunos archivos y en algunos documentos cuándo fue que hubo un combate entre las fuerzas insurreccionales y el ejército. Si hubiera habido un solo soldado herido o muerto, ya le hubieran hecho un monumento más grande que el chulón que tenemos ahí por la feria. Bueno, pero así es la democracia, entre comillas. Vámonos a un ejemplo claro, pues. Porque de ese sistema nos han enseñado, nos han domesticado, que le tengamos, fíjense, me voy a meter donde a ustedes la mayoría les puede admirar, pero es verdad, repito, nos han enseñado, domesticado para que le tengamos miedo, desconfianza a un Fidel Castro porque es comunista. Que le tengamos temor a un Hugo Chávez porque es socialista del 21. Pero sin darnos cuenta también estamos domesticados para que aceptemos sin miedo y veamos como simpático a un loco que se llama Donald Trump, porque es capitalista, porque es guerrerista, porque es imperial, irrespetuoso y malcriado, y que nos ofendió. Por supuesto, los del pueblo nos sentimos ofendidos, la oligarquía no se siente ofendida, quiere decir que la oligarquía de El Salvador es lo que dice Trump. Y esos son los que nos dicen que hay que tenerle miedo al comunismo, que hay que tenerle miedo al socialismo del 21 y que no le tengamos miedo al que nos ha llevado a tales desgracias que se llama capitalismo de 500 años. No sé qué piensan ustedes, pero que aceptemos, pues, que veamos sin miedo las tropas gringas, que nos veamos sin miedo la corrupción gringa, que veamos sin miedo las bases militares en Honduras, en Colombia, que veamos sin miedo cómo los mismos salvadoreños, los mismos latinoamericanos, para poder tener la nacionalidad gringa yanqui, vayan a combatir y a matar allá a árabes que fueran al Vietnam, que fueran a cualquier... Eso lo vemos normal, porque es capitalista, estamos bien domesticados. Demos un gran salto, pues, para que pongámonos a platicar. Hay muchos aspectos que no tocamos, posiblemente quedan muchas lagunas, pero yo les ruego a ustedes que reflexionen, que piensen. El raciocinio es muy importante y es bueno que nos pongamos todos en la línea de ocupar el raciocinio, porque pienso que todos nacimos inteligentes. De locos o de bobos no tenemos ningún pelo.
Y alguna vez hemos dicho, si alguna vez nos dicen que somos ignorantes, no nos enojemos porque ignoramos muchas cosas. Pero el día que nos digan tontos, ese día sí, pongámonos serios porque tonto nadie es. Ignorantes somos todos porque ignoramos. Pero yo les quiero invitar que nos hagamos una pregunta con mucho raciocinio, que nos enfrentemos en la historia de cada uno haciéndole esta pregunta a nuestra historia. ¿Qué esfuerzo hemos hecho para que seamos un poquito más libres? Para que tal vez, aunque sea de manera materialista, seamos libres con un salario mejor. ¿Hemos luchado por tener un salario? ¿O somos de los vendidos, de los sometidos, de los agachados, acurrucados, que no luchamos por nada? Ni tan solo para cambiar el miserable salario como el que estamos sufriendo en estos días, en este tiempo legalizado. Preguntémonos qué clase de lucha, de esfuerzo personal o qué colaboración hemos dado, qué acciones hemos hecho para que como pueblo mayoría tengamos más salud. Porque muchos hemos aprendido a criticar, pero no movemos ni siquiera la quijada de abajo. Somos peor que... Ahí me quedo. Por eso pues preguntémonos qué hemos hecho como pueblo mayoría para que tengamos mejor salud. Ganémonos el derecho a criticar, pero hagamos algo. Para que tengamos mejor cultura, para que tengamos mejor educación. Y que quede claro, en la escuela no educan, en la escuela enseñan matemáticas, a leer, a escribir, a sumar, a restar, y por supuesto nos enseñan historia. Eso no es educación, eso se llama alfabetización. Díganme, ¿para qué sirve en este sistema educativo un bachiller? Para que vaya a trabajar subiendo piedras y bultos en un camión arenero y pedrero. Le dicen todavía que no le dan trabajo porque no tiene experiencia. ¿Y cómo va a tener experiencia un muchacho que apenas ha sido alfabetizado y ni siquiera ha sido educado en los valores humanos? Porque así eso enseña el sistema capitalista. ¿Qué hemos hecho para que haya seguridad? ¿O vivimos eternamente muertos de miedo? ¿Qué hemos hecho, pues, para que cambie la realidad en realidad? ¿O creemos que solo dando un voto así nomás se van a cambiar las cosas? Tenemos que hacer algo. No son otros los que van a arreglar nuestra vida, ni mucho menos esos que dicen que no hay que ir a votar. Lo poquititísimo que nos permiten, quieren que no lo hagamos, porque el sistema está preparado precisamente para valerse de los que no se meten en política. Y por eso el ejército, aunque lo dominan los funcionarios, que están dominados por los economistas, por los capitalistas, dicen que el ejército debe de ser apolítico. Que el pueblo, que el único que puede dar votos, no se mete en política. Imagínense. Que los jueces deben de ser neutros. Y que por eso la Corte Suprema de Justicia, miren, que no, si no es político, cómo está destruyendo todo lo que es el sistema de convivencia. Cómo imponen que se gasten más de millones y millones, porque antes las papeletas eran simples. Hoy para imprimir esas cobijas para la votación, eso ha casi llevado a 200 veces más el costo de las elecciones. Pero a nosotros nos parece normal porque nos han dicho que esas son las reglas democráticas, que eso es la libertad, que eso es el poder de nuestro capital. Bueno, creen que solo con dar un voto se van a arreglar las cosas. Creemos que solo haciendo esa rayita sobre una bandera, esa bandera que abanderó las privatizaciones y se robó todo. Ahí están hablando de los enriquecimientos, no sé qué. ¿Por qué no investigan los que se robaron los bancos? Esos tienen enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no investigan a los que vendieron y se cogieron la telefonía? Miren cuánto ganan. Eso se llama enriquecimiento ilícito. Pero para eso es la libertad, para que no se
enjuicie ni se lleve a los tribunales, pero sí a los robagallinas, a los pobres, aún a los sacas por igualado, ahí los tienen metidos, pero ahí hay otros capos que están atrás, que se agarraron los bancos, que se cogieron las electricidades, que se cogieron las comunicaciones, que repartieron las tierras. Eso no se les toca. Y para eso está el Poder Judicial, para defender el sistema capitalista. Pues ahí nos dicen que debemos ir a rayar una bandera. ¿Qué bandera vamos a rayar? La que hizo las privatizaciones, la que enriqueció más y mandó al pueblo en la modernización del Estado. Esas banderas que niegan el agua, que dice que este pueblo está bien así, que al contrario hay que volver. Esos que dicen que vuelva la Guardia Nacional, imagínense a lo que hemos llegado, que hasta ahora ya irrespetan. Dicen que la Guardia Nacional fue lo mejor que ha existido. Quizás nos ven cara, bueno, somos animales intelectuales, pero nos ven no solo cara de animales, sino de brutos, imagínense. Nos dicen que hay que volver a eso antiguo. Y lo dicen libremente. Y eso no es ofensa, y eso no es enjuiciable, porque dicen que ese revoltijo de que hable quien hable, eso se llama democracia. O somos los que de nosotros que sin luchar, sin hacer nada, ni siquiera ir a hacer una rayita, creemos que las cosas van a cambiar. Por eso es importante que si va a haber un cambio, sea el fruto de un pueblo organizado, consciente, que haga algo, que se una el obrero con obrero, que hagan sindicatos de veras, el campesinado con el campesinado. ¿Ustedes creen que con ignorancia, con tibieza, sometidos, cómplices, agachados, vamos a cambiar el mundo? Por lo menos de los mentitos, comencemos por apoyar a los que no son oligarcas, a los que no son burgueses, a los que no son capitalistas. Pero por eso tenemos nosotros que saber quién es mi hermano, o vamos a votar por el que me oprime. ¿Quién será mejor? Mi hermano, aunque me hayan dicho que hay que desconfiar, yo como soy campesino tengo que desconfiar de otro campesino, y nos hicieron que desconfiáramos, porque supuesto entre los campesinos ahí fueron a buscar gente para escuadroneros, les pagaron. Y eso sí lo manejan muy bien, poner a pelear pueblo contra el pueblo. Por eso pues, unámonos obreros con obreros, estudiantes con estudiantes, profesionales con profesionales, pueblo con pueblo, trabajador asalariado, unido con otros trabajadores. Y por supuesto con los desempleados también, porque solo unidos, conscientes, organizados, actuantes, iniciaremos el camino de la libertad, de la paz. Pero la paz solo existe si hay justicia. La paz solo va a existir si hay libertad e igualdad. Y miren, quede claro, eso, lo que se llama derecha, lo que se llama oligarquía, lo que se llama capitalista, ellos nunca van a aceptar que seamos iguales, libres y que haya justicia en este país. Por eso, si no hago lo que me toca hacer, solo el pueblo salva al pueblo. No estemos esperando que otros, porque les di la rayita, me van a venir a arreglar las cosas. No, solo el pueblo salva al pueblo. El voto, pues, hay que irlo a dar, pero saber darlo, respaldar la organización, el sector de los que somos del pueblo. Bueno, el tiempo es así, y antes de que se me olvide o no se me olvide, queremos recordarles que mañana, sábado 24 de enero, es la conmemoración de la gran masacre que se realizó por el ejército salvadoreño, y los que estuvimos ahí vimos aviones, catrachos hondureños bombardeando al pueblo allá en Tenango, Guadalupe. ¿Y dónde queda eso? Los que ya fuimos alguna vez ya sabemos, pero los que no se llegan a Suchitoto, hablan tanto de Suchitoto, y como no sabemos la historia de Suchitoto, creemos que ese pueblo es colonial. No, hombre, ese pueblo no existía al comienzo del siglo pasado, no existía.
Allá habían terratenientes y esa iglesia no es colonial, fue terminada en 1935, no es colonial. Tiene estilo colonial, pero bueno, lo que estoy diciendo que mañana de Suchitoto, como quien va para Cinquera, como quien va para Tejute y el Obasco, se llega al puente del río El Arenal, Quesalapa. Y ahí está la indicación, al llegar a ese puente se camina una carretera que va a salir a Tenancingo, a 2 kilómetros. Ahí fue la gran masacre. Ahí nos vamos a ver, amigos, hermanos, compañeros. Saludos a todos. Saludos a los que están en el exterior. De manera especial quiero saludar a unos amigos maravillosos que están en Puerto Rico. Queremos también saludar al pueblo hondureño que está pasando momentos difíciles. Queremos saludar a todos aquellos que, identificando al sistema capitalista, luchamos porque haya un cambio y que no nos enseñen a tenerle miedo a Fidel y a Chávez. Es peor Trump. Han sido peores los guerreristas, los que han mandado a matar miles de miles a Vietnam, a los árabes, y a nosotros nos quieren expulsar de allá, porque nos han dicho que somos lo que ellos quizás son. Que Dios los bendiga. Gracias, bendiga. Gracias, bendiga. Gracias, bendiga. Gracias, bendiga. Gracias, bendiga.